Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. Antes de entrar en tema, voy a comenzar con algunas lecturas. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque Dios los consolará. ¿Se acuerdan? Sermón de la montaña. El secretario de la OEA dice: en momentos en que la intolerancia y el fanatismo amenazan los cimientos mismos de nuestra convivencia, así como el progreso alcanzado por la humanidad, observamos con preocupación cómo se cierran respuestas a la barbarie que solo contribuirán a exacerbarla. Todo esto viene a cuento de un tema que me propuso tratar en el programa el doctor Guillermo Yanco. Y entonces, porque me parece que es tan actual y es tan importante, acepté el reto. Y entonces, junto a Guillermo Yanco, invitamos a Fortunato Malimachi, otro amigo también con quien conversamos aspectos religiosos importantes, como para debatir este tema que, les digo, el título es La Iglesia o la religión, más que la Iglesia. ¿La religión genera violencia? Fortunato, gracias por estar. No, y gracias por invitarme, porque la verdad que el tema me apasiona. Bárbaro. Y Guillermo, gracias por proponerlo. Gracias, Luis. Está abierto Gracias. esto como para... Yo hice la introducción para que vean cómo son las cosas, ¿no? Ahora están ustedes. Que es un tema hoy en la escena internacional innegable. Y que la manera de analizarlo hay que ser muy cuidadoso, porque depende de qué interpretaciones se hagan. Podemos caer en intolerancias o en extremismos o en miradas cándidas sobre el tema religioso. Entonces, me parece que siempre una pequeña mirada histórica no viene mal, y después hablar un poco de las religiones, porque como bien vos decías, hay que verlas comparándolas. Y partiendo, y te agradezco porque siempre hemos hecho acá, sin partir de que esta es buena y la otra es un desastre. Y eso sí que un programa como el tuyo nos tiene que ayudar. Porque hay veces en otros que ya se parte de un preconcepto. Esta es la religión buena, esta es la religión mala, y eso siempre trae un poco de ruido. De acuerdo a algunos análisis que he hecho, todas las religiones tienen algo en particular. Está la religión, utilizan la guerra, la violencia y el terrorismo para promover sus objetivos. Son estudios. Charles Selengot caracteriza la expresión religión y violencia como una expresión discordante, afirmando que se piensa que la religión es opuesta a la violencia y fuerza a la paz y la reconciliación. Seguramente Guillermo tendrá cosas para decirnos que no es así. Está muy bien la introducción que has hecho y la que ha hecho Fortunato Malimachi, porque es un terreno sumamente importante, a su vez es un terreno sumamente resbaladizo, porque trabajas en la importancia de lo que representa la fe para las personas, y a su vez resbaladizo, porque cuando vos tocas la fe o las creencias, podés cometer torpezas porque se excede a lo que uno entiende que es lo racional sobre lo que no construye la Iglesia o lo que no construye la religión. Entonces, ese límite que marca Fortunato y además lo que vos decís es el que nos lleva a decir: pensemos, veamos la historia, veamos la posibilidad de la documentación que hay sobre el tema y tratemos de colaborar con que la religión, para aquellos que son creyentes, los ayude a vivir mejor, y no como un planteo de guerra o de violencia que lo lleva a algunos a querer detentar el poder y a otros a la muerte. Vos sabés que hace unos días, Fortunato, se celebró en la ciudad de Buenos Aires, en la legislatura, 2 jornadas sobre diálogo interreligioso. Sí. Y a mí me tocó estar en la mesa de comunicadores. Había 5 comunicadores, uno de ellos musulmán. Y él se expresó sumamente compungido por lo que hoy también aparece en los medios, que es esta estigmatización de los musulmanes a través de lo que hace el ISIS o el Estado Islámico. Entonces, cada uno habló, me tocó el turno, y yo dije: de ninguna manera, absolutamente, fijemos un prejuicio sobre el Islam. Que haya un grupo de radicalizados
o de personajes que detentan el poder non santo, para utilizar un término más o menos vinculado con la religión, a través de armas, de juegos de chicos, de mujeres, etcétera, etcétera, no habilita a ser prejuicioso respecto a la religión musulmana. Terminamos y él se acerca y me dice, muchas gracias. Mirá vos. Y me emocioné. Porque solamente me dijo muchas gracias por contribuir desde otro ámbito a decir, ojo, cuidado con esto. Cada vez primero que se generaliza o se universaliza ciertos conceptos, nos trae problemas. La modernidad, la paz, la violencia, la religión, porque dentro de cada uno de esos grupos religiosos hay una pluralidad de experiencias. Más o menos organizados, pequeños grupos, místicos, es decir, personas que viven en su propia persona esa experiencia religiosa. Y ahí hay que tener entonces cuidado porque cómo lo nominamos, qué decimos sobre esas experiencias, y a su vez no olvidar, porque a mí me parece que esto es, si en el siglo XXI estamos hablando de esto, es porque en el siglo XX algo pasó con la modernidad y los partidos políticos. Esos partidos políticos que nos prometían dejar atrás la vida religiosa, es decir, las concepciones duras, de fanatismo, dejar atrás el hambre y la miseria para prometernos futuros mejores, bueno, en el siglo XXI varios de ellos han fracasado y el mundo, bueno, no va hacia una felicidad total, sino que vemos hambre, guerras, explotaciones, que han vuelto en algunos lugares a una desconfianza con los partidos políticos y encontrar respuestas en los grupos religiosos. O sea, acá hay otra manera de ver entonces la modernidad. Hay algunos colegas que están volviendo un poquito atrás. Digo, Habermas es un marxismo crítico o escuela crítica. Dice que la religión había que dejarla, no servía. Ahora nos dice que que la religión es importantísima en la vida pública, que tienen que participar. Bueno, dice, pero ¿cómo pueden participar? No el Estado, hasta ahí más o menos estamos todos de acuerdo, pero hay que llamarlos. Pero da un paso más, que a mí me parece interesante, pero a su vez, atención, dice, tenemos que llamarlos para evitar que las personas se vayan a grupos integristas, fundamentalistas. Bueno, pero cuando uno llama a las religiones en su complejidad, en sus múltiples visiones, que es un poco lo que dice él, ¿no? En el cual el tema de la verdad, yo soy la verdad, vos no lo sos, y para esa verdad yo puedo sacrificarme en nombre de esa verdad, son conceptos todavía muy fuertes en los grupos religiosos. Por eso es tan importante el diálogo interreligioso. Pero bueno, el diálogo interreligioso supone aceptar que cada uno de ellos tiene algo de verdad. Y bueno, y ahí después vienen los estados. Porque claro, esto no sería simpático. Los estados hacen uso y abuso de las concepciones religiosas. Decían que en Europa no había mentira. Estos días están discutiendo si en la playa una mujer puede ir... con la burkini. Sí, vamos a decir disfrazada. No, dicen que no. Otros lo llaman para que los legitime. En Estados Unidos los dos candidatos, el republicano y la demócrata, van a las iglesias. El otro día lo viste a Trump, no sé si lo viste a Trump, sí, cantando gospel. Y a la Clinton cantando gospel. Bueno, ¿qué nos ha pasado con esta idea que la política traía ciertas esperanzas? Entonces ahí, digo, se hace complejo, porque si uno los llama, después no se quieren ir. Cuando ustedes hablan, y yo me quedo pensando, y vuelvo a introducir un poco el tema, antiguamente estaba la iglesia ligada al Estado, es más, los soberanos sostenían que el poder venía de Dios. Después, políticamente, se escindió la iglesia del Estado, uno de los logros de la humanidad, tal vez. Pero fundamentalmente voy un poco a la esencia psicológica de lo que significa la religión para el ser humano. Ahí va. Entonces, si desde el punto de vista de lo que significaba la religión para ordenar conductas, para educar, para tener un reducto, como para estar bien moralmente y psicológicamente, estar con Dios,
como el origen de la cosa, como tener la tranquilidad del bien, y de repente esa misma posibilidad para alcanzarla e imponerla es necesario la violencia, ¿dónde estamos parados? Bueno, este es uno de los elementos en debate en este tiempo y además lo que vos decís es lo que ocurre, y también como lo cita Fortunato, por ejemplo el tema de Francia con la inmigración. Hoy el tema migratorio también contribuye a esta problemática. ¿Por qué? Porque los migrantes, pobre gente necesitada de salirse de lugares de guerra, recurre a países de Occidente, pero a su vez, ¿cuál es la disyuntiva? Mi disyuntiva en relación a esto que todavía no lo tengo claro. Yo, entre algunas cosas que no tengo claro, que son bastantes, cada vez tengo menos claras algunas cosas y trato de meterme en ellas para ver si puedo por lo menos serenarme y verlas, es cada vez me asombran más las cosas o cada vez me dejan de asombrar ya tantas cosas que ocurren. Me asombran. Estoy asombrado de tanto que ocurre que se fue de mi canal de sentimiento, de percepción y racionalidad, o en realidad ya no me asombra que ocurran las cosas. En relación a esto digo, migrantes van a un país, religiosos, ¿deben adecuarse a la cultura de ese país o deben seguir sus propias culturas? Sus propias culturas deben ser públicas o deben estar reducidas a un ámbito particular. Si es religioso, esa cultura tiene que ir a la mezquita, a la sinagoga, a la iglesia, o puede ponerla en la calle controvirtiendo lo que es una sociedad occidental. Lo hago como planteo, yo no lo tengo claro. Te digo algo, el tema es cuando el ser cristiano y el ser judío está aceptado, no hay ningún problema. Llega un tercero, ser islam, que quiere tener los mismos derechos que el ser cristiano y el ser judío, y ahí viene eso que se suponía que eran mentalidades de personas que vivían feliz su religión, pareciera que en el siglo XXI no están dispuestos a aceptar un tercero. Cuando Habermas lo dice por los islámicos. No puede en Alemania tener tantos islámicos, y bueno, no puede... Pero si nos atenemos a la Biblia, en el comienzo era todo igual. Ah, bueno. Entonces, frente a eso, en el comienzo no existía la religión, sino que existía un solo ser. Entonces, de ahí partió todo, y todos en última instancia tienen la misma esencia. Parten del mismo, fíjate, pero yo por eso después le decía a Guillermo algo, los que estudiamos, a ver, las religiones del libro tienen una fuerza, lo que vos decías, le da sentido a la vida, le da fuerza, Ahora, tienen el problema de los exégetas. Porque el libro te va a dar para todo. La Biblia te va a dar para decir que ese pueblo luchó y mató a sus enemigos, le mandó las plagas, vino mujeres, le cortaron la cabeza en nombre de liberarse. Y después toman eso a buscar hoy. ¿Quién es hoy este que está en contra, no quiere? Bueno, ahí hay un esfuerzo enorme. Insisto, el Papa el otro día dijo algo importantísimo que su antecesor no lo había dicho. Fíjate vos, 3 años. Ratzinger, con profesor, una de sus primeras conferencias da él sobre el Islam. Profesor, se olvidó que era papa. Entonces da una conferencia, como cualquiera de nosotros va ahí, y cita a alguien del 1500 diciendo el Islam, el jefe, hay que asesinar a todos los cristianos. ¿Ven? El Islam no es racional. Que el Papa diga que el Islam, como 10, 15 veces tuvo que modificar el texto. Porque dice, no solo no es racional, sino no se adapta a la democracia. Bueno, si no es racional y no se adapta a la democracia, ahora Francisco dio un paso más fuerte en ese encuentro que vos citás, que me parece importantísimo, donde dijo, las religiones no traen la violencia, sino son los creyentes que hablan en nombre de las religiones. Bueno, interesante como reflexiona, no deja de ser un tema. La Iglesia Católica, hasta el día de hoy, entras, Catecismo Universal, sigue hablando de la guerra justa. Sigue hablando que uno puede defenderse cuando es agredido. Puede diciendo que en nombre de tu libertad individual vos podés usar la violencia.
Lo dice, no es que te lo invento, lo traje si querés, pero lo podés buscar. ¿Qué quiere decir? Que en su exégesis, aún hoy, le cuesta aceptar. Ni hablemos del caso argentino, no hay que irse muy lejos, la cantidad de militares y otros grupos que en nombre de su fe exigían que los demás la tengan. Yo cada vez que voy a la AMIA, les digo, me invitan, ¿sabes? Que tengo el premio Jerusalén, y veo y entro y dice, en homenaje a todos los detenidos desaparecidos, de los cuales 1900 fueron judíos. Sí, bueno, ¿qué pasó acá? No es que en proporción es inmensa. ¿Por qué? Y porque esos militares, entre otras cosas, suponían que esos judíos atentaban contra la identidad nacional argentina. Pero esto no hace siglos, hace días. Por eso digo que estos temas es importantísimo tratarlos, hablarlos. Esto que decís vos, si en un origen hubo algo, ¿qué nos pasó después? Pero para eso uno tiene que tener una mentalidad abierta de reconocer que si alguien tiene una religión es igual a mí. Y ahí a veces, en algunos momentos históricos, eso es difícil. Voy a hacer una pausa, si me perdonan, Sí, claro. y volvemos enseguida. Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Nuevo Citroën C3 Aircross. Salí a la aventura. Citroën.